Muy buenos días, soy el coronel Mauricio Barra-Sellner, director del Centro de Estudios e Investigaciones Militares Subrogante, y quiero darles hoy día la más cordial bienvenida a nuestro tercer webinar de este ciclo de conversatorios del año 2022, que justamente organizamos en nuestro centro de estudios. Como lo he señalado en oportunidades anteriores, esta actividad tiene el propósito principal de reflexionar y establecer diálogo acerca de temas que sean vinculados a los ámbitos de la seguridad y la defensa. Y como ustedes saben, este Centro de Pensamiento Militar es la organización del Ejército de Chile que promueve justamente la gestión del conocimiento, el análisis y el pensamiento estratégico, colaborando a la vez en los ámbitos de la seguridad y la defensa, tanto en las operaciones militares, en la investigación científica y los estudios estratégicos. Y dentro de esta modalidad, justamente en nuestro tercer webinar, es que hoy día tenemos un tema bastante interesante que dice relación con la inteligencia artificial y su aplicación en el campo de la defensa. Y para eso contamos con dos académicos bastante destacados en sus ámbitos. Por una parte, el doctor John Atkinson y el teniente coronel Jorge Vázquez, que se encuentra también desarrollando un doctorado en Estados Unidos. Así es que, bueno, los voy a dejar con la analista que va a conducir el webinar de este día, y estamos abiertos a todas sus inquietudes y obviamente le reitero, la más cordial bienvenida a este webinar que vamos a desarrollar. Muchas gracias, coronel, por la introducción. Me presento, mi nombre es Victoria Valdivia, soy analista del Departamento Segundo del Centro de Estudios e Investigaciones Militares, CECIM. En esta oportunidad, con el equipo del CECIM, los hemos querido invitar a conversar sobre la inteligencia artificial y su aplicación en el campo de la defensa. Para ello, hemos invitado el día de hoy al académico John Atkinson y al teniente coronel Jorge Vázquez. En primera instancia, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro primer expositor del día de hoy, el profesor John Atkinson, quien es PhD in Artificial Intelligence de la University of Edinburgh del Reino Unido y ha sido profesor e investigador visitante en la University of Cambridge, en el IBM de Watson Lab en Estados Unidos y del MIT en Estados Unidos también. Además, en el año 2010, el profesor Atkinson recibió la distinción de Saint Member de la ACM de los Estados Unidos por sus contribuciones a las ciencias de la computación. En el año 2020 publicó el libro Analítica Textual, Introducción a la Ciencia y Aplicaciones del Análisis de Información No Estructurada, que está disponible en Amazon. Del mismo modo, a comienzos del año 2022, publicó la segunda versión de su libro en inglés. En la actualidad se desempeña como profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago. En esta última creó y dirige el máster en Inteligencia Artificial. Además, forma parte del comité consultivo de varias empresas tecnológicas y ha sido mentor en varios programas de innovación, tales como Avante de la Armada de Chile. Muy buenos días, profesor, y bienvenido a este tercer webinar del CECIM. Hola, buenos días. Gracias, Victoria, y gracias a todos también por estar acá. Gracias por la invitación. Quería saber si se escucha bien, suficientemente claro. Sí, ya por el micrófono que estoy ajustando. Se ve bien y se escucha bien, profesor. Súper. Ya, entonces voy a compartir acá, solamente quiero que después me confirmen. Ahí. ¿Me confirman si se está viendo bien y escuchando? Sí, se ve bien la presentación, sí. Y se escucha. Súper, listo. Bueno, buenos días a todos. Lo que voy a hacer, tal como se había anunciado previamente, digamos, es hacer una introducción con algunos conceptos básicos de lo que implica la inteligencia artificial, por qué es tan importante hoy en día, y para dar la pasada después a Jorge Vázquez, que va a hacer la bajada, obviamente, al ámbito de la defensa, donde yo no soy experto, pero igual voy a tocar algunos temas que puede profundizar Jorge más adelante. Entonces,
Lo primero es básicamente situarnos dónde estamos, digamos. En este momento estamos situados en el medio de una revolución tecnológica importante a nivel mundial, en donde están cambiando muchas cosas en términos de nuevos paradigmas, nuevas tecnologías, nuevas formas de resolver los problemas. Y antes de ir al meollo de esto de la inteligencia artificial y qué implica, lo que me gustaría es partir por las cosas más básicas que a veces todos pasamos por alto. Y una de ellas es, si estamos entre medio, estamos ubicados en esta gran revolución tecnológica, esta segunda revolución tecnológica mundial, ¿por qué llegamos ahí, digamos? ¿Y por qué era necesario llegar ahí? Y para eso hay que entender un poquito de dónde venimos. Entonces, para eso, básicamente, voy a abordarlo desde el punto de vista de cómo nosotros vemos usualmente que los problemas se resuelven usando tecnologías de información o computadores generalmente. La forma mágica en cómo los problemas se resuelven actualmente en la sociedad, en diferentes ámbitos civiles, ¿cierto? Militares, industriales, en diferentes tipos de industria, es básicamente esta. Que lo que es una receta. Es una receta básicamente un procedimiento de varios pasos a seguir para cumplir con un cierto objetivo, ¿cierto? En este caso para preparar un rico postre, digamos. Y esa receta, si uno lo lleva a un plano más técnico, es lo que se conoce generalmente como un algoritmo computacional o un programa computacional. Básicamente un procedimiento que es una serie de pasos, ¿cierto? Da una entrada, un cierto proceso que es establecido por un humano, que es definido por un humano, es definido por nosotros, nosotros somos los amos y señores de esto, y generamos una cierta salida esperada. Hasta el día de hoy, ha sido el paradigma actual de la automatización. Esto es la forma como se automatizan todos los procesos productivos, desde el ámbito de la minería hasta lo más doméstico, en los aparatos que usamos en nuestra casa, hasta lo más cotidiano, ¿cierto? Entonces, pero la pregunta que surge ahí es que eso se ve como maravilloso. Bueno, se puede automatizar tareas, puedo resolver ciertos problemas. Entonces, la pregunta de millones es ¿por qué necesitaría cambiar el paradigma? ¿Por qué necesitaría hacer este shift, este cambio fundamental? Bueno, y aquí hay fundamentalmente 4 o 5 razones para hacerlo. Primero, cuando diseñamos estos procedimientos, estos algoritmos, estas recetas, como quieran verlo, estos programas computacionales, se están haciendo un montón de supuestos para resolver el problema. Uno de esos grandes supuestos es que los entornos en los cuales los procesos están corriendo, nuestros programas están ejecutándose en la máquina, no cambian, lo cual es una mentira para una gran parte de los problemas reales donde tenemos entornos extremadamente cambiantes. Y eso implicaría, obviamente, como una de las tantas consecuencias, que yo tendría que estar cambiando mi receta, por así decirlo en términos simples, a cada rato, algo que es infactible en un montón de sectores productivos, ¿cierto? El otro aspecto, digamos, que el supuesto que hacemos es que hay, en general, para resolver problemas complejos, necesita un uso intensivo de conocimientos súper especializados para tomar las decisiones. Ustedes me dirán, bueno, pero si hay un sistema que funciona en algún servicio de salud, que funciona en forma automática y está hecho para los médicos, por ejemplo, para servicios de apoyo, pero ese sistema no está tomando las decisiones en base a conocimiento especializado. Está tomando la decisión en base a lo que alguien le dijo que tenía que hacer, pero no hay ningún conocimiento ahí inmerso. Ahí tenemos un segundo supuesto. El tercer supuesto, básicamente, por qué esa receta, ese procedimiento, ese paradigma actual no funcionaría tan bien, es que hay generalmente demasiadas alternativas de solución por explorar. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible si yo cuando veo un programa, veo una receta, veo un algoritmo, yo sé exactamente la serie de pasos a seguir y casi es lineal, casi es uno solo? Sí, porque eso está extremadamente sobresimplificado, porque el humano tiene un montón de alternativas en su cabeza, en su cerebro, y básicamente cuando diseña la solución computacional, lleva a una solución posible. Descarta automáticamente el resto. La máquina no puede hacer eso. Y lo otro es que incluso en el mejor de los casos, uno de los supuestos que hacen las soluciones actuales, que los pasos, el procedimiento a seguir, las diferentes acciones se conocen de antemano, lo cual es falso. Hay muchos problemas reales, digamos, en los cuales ni siquiera conozco cuál es la solución. Por tanto, difícilmente puedo establecer cuáles son los pasos a seguir. Y quizás, igual o peor problema, es que en general cuando tenemos máquinas que tienen que tomar decisiones, esas máquinas actuales, que son automáticas, no tienen o no poseen autonomía, o sea, quiere decir que dependen del ser humano para que tomen las decisiones. Como decía previamente, el ser humano es amo y señor. Por tanto, esto nos lleva a la primera conclusión, ¿cierto?, temporal, que la simple automatización, como estamos acostumbrados a verla, no es suficiente. Tener simples recetas de cocina no es suficiente, y lo que necesitamos es claramente máquinas, computadores, sistemas, que puedan tomar decisiones en estos entornos cambiantes, puedan tomar decisiones prácticamente sin intervención humana. ¿Para qué? Para resolver problemas que incluso ni siquiera nosotros hemos sido capaces de resolver.
Entonces, la conclusión es que claramente las tecnologías tradicionales, los computadores actuales, no pueden servir para realizar esta actividad. Entonces, la pregunta de millones es, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Hay un montón de formas de hacerlo. A lo mejor podríamos simplificar los problemas y claramente llegaríamos a una solución tradicional. Pero obviamente en una gran parte de los problemas reales, en todo sector productivo, tenemos la dificultad de que no podemos hacer esas simplificaciones tan claramente. Entonces, efectivamente necesitamos un nuevo paradigma para resolver esos problemas. Afortunadamente, por ahí por los años 50, a un grupo de científicos destacados del mundo se le ocurrió la genial idea no solamente de inventar el modelo computacional como lo conocemos hoy en día, inventar los computadores, sino además fueron un poquito más allá y dijeron, ¿qué tal si las máquinas no solo pueden hacer cálculos por nosotros, que es algo extremadamente rutinario, doméstico, y que lo pueden hacer más rápido, lo pueden hacer mejor y más rápido, sino que además, ¿qué pasa si exploramos la posibilidad de que la máquina pueda reproducir o abstraerse en algunos aspectos de nuestra inteligencia, o de lo que nosotros creemos que es nuestra inteligencia, para resolver problemas complejos? Y es así como por ahí por el año 55 nace lo que posteriormente se acuñó, por lo menos en la escuela norteamericana, se acuñó como inteligencia artificial, ¿cierto? Y en paralelo en Reino Unido, ¿cierto?, se acuñó como la inteligencia de las máquinas, el famoso Machine Intelligence. Y básicamente uno de los conceptos primordiales, quizás es una definición bastante simple de entender, en los años 55 se acuñó el término inteligencia artificial para referirse a la ciencia de construir máquinas, que era el concepto con el cual se le denominaba a los computadores en esa época, para que hicieran cosas o resolvieran problemas prácticos que requerirían inteligencia si le hiciera un ser humano. Por tanto, obviamente, de alguna forma, estamos haciendo un benchmark importante en que las máquinas tienen que por lo menos generar resultados o tener comportamiento equivalente a cómo lo haría un ser humano, ¿cierto? Pero ustedes se fijan, hay algo raro, aquí hay algo sospechoso, porque si esto tiene casi 70 años de antigüedad, desde que partió todo esto y se han hecho avances importantes en los últimos 70 años, ¿por qué diablo esta bataola ahora? Digamos, ¿qué es lo que hizo que de aquí a 6, 7 o 10 años atrás esto empezara a crecer exponencialmente? Bueno, que hay algunos factores que han sido extremadamente... Ahí no entras por el computador. Ahí parece que tengo retorno. Ahí. Hay algunos factores que han sido extremadamente habilitantes en el mundo. Uno de ellos es que obviamente un montón de empresas de alta tecnología en general y agencias gubernamentales se pusieron a invertir grandes cantidades de recursos en desarrollar tecnología para resolver problemas importantes que estamos viendo hoy en día, desde vehículos no tripulados, ¿cierto?, algunos sistemas de reconocimiento facial y otras tecnologías que en realidad, sincerando el tema, venían de hace mucho tiempo atrás. Son tecnologías que vienen por lo menos hace 30 años atrás, pero que obviamente ahora la inversión hizo posible que eso se masificara. Por otro lado, evidentemente hay un incremento del poder de las máquinas y la cantidad de datos y conocimiento que podemos manipular, obviamente no es el mismo que teníamos unos 30 años atrás. Por otro lado, han mejorado un montón en lo práctico las técnicas de inteligencia artificial, las tecnologías, y hemos sido capaces de pasar del laboratorio a la industria, ¿cierto? Obviamente, empresas importantes del mundo han hecho posible también el acceso a esta herramienta, que previamente no era posible y estaba solamente circunscrito a grandes laboratorios del mundo, grandes laboratorios de investigación y desarrollo, o las universidades principalmente, pero no ha hecho posible que esto baje a los usuarios comunes y corrientes, digamos. Y quizá lo que de alguna manera hizo estallar a los países y dijeron, bueno, aquí hay algo importante, es que está produciendo mejoras importantes en la productividad y la economía. O sea, básicamente se proyecta que en muchos países podemos avanzar un par de puntos en el Producto Interno Bruto o el valor, digamos, el valor agregado, digamos, de la economía, si incorporamos nuestros procesos productivos la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué IA o por qué la inteligencia artificial? Entonces, básicamente porque tenemos que resolver problemas en los cuales tenemos un entorno demasiado cambiante. Y para hacer eso necesitamos máquinas que tengan básicamente tres tipos de habilidades en general. Habilidades que tengan las máquinas para percibir o sentir de un entorno, sea un entorno si envío un robot a Marte, o un entorno si estoy corriendo una aplicación en Internet, o un entorno si estoy corriendo una aplicación en la minería, ¿cierto? Por otro lado, una vez que percibo esa información del entorno, tengo que ser capaz de comprenderla, comprensión implica que tengo que ser capaz de razonar sobre la información que estoy percibiendo,
tengo que ser capaz de inferir alguna información que no se me estaba informando directamente, y posteriormente tengo que ser capaz de actuar en el entorno para modificarlo. Obviamente este es un ciclo de retroalimentación en el cual las máquinas son capaces de interactuar, ¿cierto?, con el entorno y resolver problemas complejos, y la componente que quizás es importante ahí reiterar es que en forma totalmente o prácticamente autónoma, quiere decir sin intervención humana. Obviamente esto nos lleva a muchos escenarios, tanto en el mundo quizás de defensa militar como en el ámbito civil, que son bastante similares. Por tanto, este esquema de sistemas autónomos que interactúan con el medio, lo podemos tener en varios tipos de aplicaciones. En realidad, entonces, es bastante transversal, digamos, no está supeditado a una u otra área. Tal como tenemos vehículos autónomos terrestres, en este momento también podemos tener vehículos aéreos, y básicamente ambos tienen el mismo tipo de situaciones, por tanto requieren este enfoque, cambio de paradigma que mencionábamos antes. Ambos tienen que percibir sus alrededores, su entorno, en forma totalmente dinámica. Ambos tienen que manejar situaciones inesperadas, especialmente cuando cambia el entorno. Ambos tienen que entender y actuar sobre intervención humana, qué pasa si el humano interviene, cómo ellos reaccionan. Y obviamente, quizás lo más importante hoy en día a nivel mundial, ambos tienen que ofrecer suficiente confiabilidad y seguridad para que esto obviamente no perjudique a las personas. El ámbito de la defensa no ha estado ajeno a esto, solamente quise poner esta slide para destacar el hecho que efectivamente la defensa tiene una larga data en el uso o el desarrollo de no solamente tecnología de información en general, sino en particular inteligencia artificial, y en particular en el caso norteamericano, en la famosa agencia de proyectos de investigación avanzados conocidos como DARPA, que básicamente fue el semillero de un montón de proyectos interesantes en tecnología, el surgimiento de Internet, ¿cierto?, muchos años atrás, el surgimiento de muchos aspectos avanzados de lo que tiene que ver con la ciberseguridad, en robótica autónoma, reconocimiento voz. Por tanto, hay un nicho súper importante, obviamente, que nos podemos beneficiar a nivel de defensa. Y principalmente porque ¿por qué destaco ese caso? Porque muchos de los avances que se desarrollaron con propósitos militares de defensa inicialmente, a partir de la DARPA, actualmente están siendo usados en el mundo civil, hasta la carrera espacial. ¿Ya? Por tanto, el impacto es bastante grande. Entonces, ¿cómo se hace todo esto? Básicamente necesitamos sistemas que tengan nuevos paradigmas, que sean capaces de interactuar con este entorno en base a estas capacidades que poníamos. Y esto implica fundamentalmente que estos sistemas si estuvieran completos. En la realidad no hay ningún sistema que todavía alcance este nivel de sofisticación, pero si estuvieran completos significa que el sistema de inteligencia artificial que resuelve estos problemas tiene que tener varias capacidades o habilidades. Una de ellas es la capacidad que ustedes veían de percepción y visión. Otra de ellas es la capacidad de planificar o tomar decisiones en forma totalmente autónoma. Otra forma es la capacidad o la habilidad de interactuar con los humanos a través del lenguaje, el lenguaje humano, el lenguaje natural, colaborar en forma social para resolver problemas que obviamente individualmente no los podíamos resolver, actuar en un cierto entorno, por ejemplo, realizar ciertas acciones y aprender a partir de la experiencia. Y acá yo quería dar algunos ejemplos de cada una de estas cosas. Si bien es cierto, en la actualidad no hay una tecnología que sea capaz de hacer todo eso, ¿cierto? Son cosas solamente aproximadas, y cada tecnología de alguna forma resuelve un par de estos problemas o de estas habilidades para abordar una problemática compleja. Entonces, vamos a ver, quería mostrarle algunos ejemplos de lo que significa esto, digamos. Esto básicamente es de lo que está implicando actualmente cuando los sistemas que incorporan técnicas o tecnologías de inteligencia artificial, hoy día, por ejemplo, son que actualmente ser entrenados, se les enseña para hacer reconocimiento visual, reconocer personas, reconocer objetos desde el aire, obviamente que tiene bastante aplicación en el mundo de la industria aérea, por ejemplo. Pero también son capaces de hacer cosas mucho más complejas. Ahora que estamos en época de pandemia y COVID, ya tenemos sistemas actuales que pueden aprender a partir de la experiencia médica y son capaces de detectar, tal como ustedes ven ahí en la imagen, especialmente las de abajo, en rojo, detectar focos de que una persona efectivamente, a partir de una radiografía, ¿cierto?, tiene COVID. Ya eso actualmente está siendo llevado a cabo por las máquinas en forma autónoma y con un nivel de precisión bastante alto, en términos de la percepción y visión que hablaba. En términos de toma de decisiones, aquí tenemos cosas muy interesantes, si lo llevamos al plano de la defensa, por ejemplo, tenemos cosas bastante revolucionaria, porque cómo es la forma en general, cómo se planifica, cómo se asigna gente, por ejemplo, policía, gente de la
área militar, cómo se asigna a realizar determinadas tareas. Bueno, lo que pasa es que hay un encargado, hay un coordinador, un comandante que toma un montón de información que tiene que ver con el personal militar, los requerimientos de determinadas misiones y en base a eso planifica. Bueno, ahora el cambio es que esta planificación se puede realizar automáticamente, con mucho más nivel de exactitud, obviamente, y mucho más rápido, en la cual básicamente le suministramos a la máquina un montón de información que tiene que ver con nuestras habilidades, con nuestras características personales, con nuestros requerimientos, con los planes en términos temporales que hay que seguir, y la máquina automáticamente puede razonar y generar un plan de acción, ¿cierto? Pero también la máquina puede hacer cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, puede planificar. En este caso, podríamos tener un robot que tiene determinadas piezas y tiene que realizar ciertas acciones. Por ejemplo, tiene que tomar bloques que están en cierta posición, cierta configuración, y llevarlo a otra posición. ¿Cuál es el problema? Ustedes dirán que algo que parece tan simple, que no tenemos una receta, que hay un montón de posibilidades para realizar las acciones que permitan a la máquina ir de un estado inicial, de una fotografía inicial del problema, a una fotografía final. Y eso básicamente tiene repercusión en varios ámbitos. Aquí tenemos una demostración muy rápida que les voy a mostrar en el ámbito de la logística. ¿Cómo podemos planificar? Obviamente lo que están haciendo estas máquinas transportadoras de carga con un sistema que es capaz de hacer que ellas planifiquen o tomen decisiones automáticamente y que se coordinen entre ellas. Obviamente la visualización es muy buena porque si ustedes se dan cuenta, la imagen muestra que las máquinas pasan un poquito más allá que lo que deberían hacer, ¿cierto? Pero esa es la idea de cómo las máquinas planifican. Y otro quizás que es una joya actual de una capacidad inherente en sistemas que son autónomos es lo que es el aprendizaje. Y en particular cuando el aprendizaje está llevado a cabo por las máquinas, es lo que normalmente se acuña bajo el término aprendizaje automático, que es básicamente la capacidad que tienen las máquinas para aprender automáticamente a partir de la experiencia. Y eso, ¿cómo se diferencia del esquema actual? Porque en el esquema actual nosotros tenemos sistemas computacionales, en los cuales tenemos datos, en los cuales tenemos una receta, un procedimiento, un programa computacional. Eso lo suministra un computador y el computador es capaz de proveer el resultado. Hasta ahí todo bien. Pero si recordamos lo que hablamos antes, decíamos que hay muchos problemas en los cuales claramente no tengo el programa, no tengo la receta, ni siquiera sé cómo hacerlo, porque es bastante difusa la forma como puedo resolverlo. O a lo mejor es peor, nadie lo ha sido capaz de resolver. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo cambia el paradigma del aprendizaje automático? Es que si ven ciertos suministros datos, ¿cierto?, del pasado, de experiencias pasadas, también lo que le suministro a la máquina son resultados pasados. En tanto, con datos y resultados, la máquina, el computador, puede adaptarse, puede aprender de la experiencia y finalmente generarme automáticamente ese procedimiento, esa receta. Por tanto, como ustedes se dan cuenta, el paradigma tiene un cambio extremadamente importante. Esta es la forma, por ejemplo, como actualmente se alimentan, bueno, aquí una simulación, obviamente, se alimenta el aprendizaje que sigue vehículos no tripulados, como a partir de, como este sector de errores al principio, obviamente, es capaz de a poco, a medida que pasa el tiempo, reconocer la ruta. Pero esto ha ido mucho más allá. Ya tenemos máquinas que hacen o que resuelven problemas que el ser humano, y fíjense esto, el ser humano no había sido capaz de resolverlo por los últimos 50 años, o resolverlo por lo menos eficientemente. Y el problema es un problema clásico cuando uno trata de diseñar, por ejemplo, fármacos para apoyar ciertas enfermedades, ciertas patologías, como el COVID o un cáncer, lo que sea. Parte de esa investigación para diseñar los insumos, la droga, es descubrir cuál es la estructura de las proteínas, de los elementos, de tal forma de construir la llave, por así decirlo, que resuelve el problema. Esto es el estado del arte, lo que está pasando actualmente en métodos avanzados que utilizan tecnología de IA para predecir la estructura de las proteínas. Ya estamos en condiciones ya que la máquina puede hacerlo mucho mejor que el ser humano. Lo que ustedes ven ahí, básicamente, la simulación, y lo que está en color verde, es básicamente cuál es la estructura real de la proteína, y lo que está en color azul, qué es lo que la máquina predice. Si ustedes siguen la línea, básicamente está muy cerca de ser a la perfección, digamos. ¿Qué pasa en colaboración? Bueno, en colaboración tenemos varias cosas interesantes. Este es un proyecto que llevamos a cabo ya unos 16 años, cuando yo todavía trabajaba en Concepción, y diseñamos una suerte de sistema de colaboración para que los robots dotados con inteligencia artificial fueran capaces de jugar a la pelota, ¿ya? Y esto fue parte de etcétera. Y lo interesante es que eso resolvía varios problemas de lo que estamos hablando previamente, problemas de percepción, aprendizaje y sobre todo colaboración. Aquí tenemos otro problema de colaboración, que es extremadamente relevante incluso para aplicaciones de defensa, los cuales tenemos drones, pero los drones que además no solamente se están coordinando, sino que además están tomando decisiones juntas.
Pero también, y esto ha sido algo sumamente inspirador, también para que la redundancia, muchas tecnologías para resolver problemas reales se han inspirado en la naturaleza. En este caso, lo que se llama la colaboración inspirada por lo biológico ha sido extremadamente excitante y exitoso, digamos. Y en este caso estoy mostrando las hormigas, porque las hormigas son extremadamente eficientes para resolver problemas, especialmente de optimización, porque tienen la gracia, si alguien no se ha fijado, que las hormigas se transmiten información a través de un sistema que se llama la feromona, ¿cierto? Que es información bioquímica, digamos. Y esa feromona básicamente les permite saber cuando están más juntas, más separadas, cuando una hormiga sigue un camino y va dejando rastros de feromona. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué? ¿De qué me interesa eso? Bueno, esto ahora, usando este mismo símil, esta misma analogía, nosotros tenemos modelos que hacen capaces, por ejemplo, de construir redes de transporte, planificar, por ejemplo, rutas de transporte óptimas, utilizando el mismo esquema que utiliza la hormiga. Lo que ustedes ven en este momento es básicamente hormiga simulada, con su lógica, y lo que ven en negro, básicamente, si ustedes se dan cuenta, la línea negra va agrandándose, porque está representando computacionalmente qué pasa cuando la muestra de feromona va dejando una marca y las hormigas van siguiendo esa marca. Obviamente ustedes se pueden dar cuenta que al medio las hormigas fueron capaces de detectar la ruta óptima. También obviamente tenemos las máquinas que son capaces de comprender el lenguaje. Aquí está un típico ejemplo de la famosa película ciencia ficción, ¿cierto?, que era ficción en esa época, Odisea del Espacio. Obviamente es una máquina que es capaz de interactuar con los astronautas, digamos. Pero ahora tenemos cosas mucho más prácticas, digamos, a pesar de que no hemos resuelto muchos problemas todavía que faltan. Tenemos máquinas que son capaces de interactuar con los humanos, ocupando el español o el inglés, o sea, el lenguaje natural. Tenemos máquinas que son capaces de incluso percibir y detectar qué diablo es lo que está pensando las personas cuando, por ejemplo, están describiendo o generando o emitiendo opiniones, por ejemplo, en las redes sociales. Hay una percepción generalizada, hay una percepción que a lo mejor la gente en cierta área geográfica está triste, está feliz. ¿Qué podemos hacer en base a eso? Lo último tiene que ver con las acciones, básicamente cómo dotamos a las máquinas. Ustedes seguramente ya han visto esto ya, ciertos robots que son capaces de hacer cosas fenomenales. Lo interesante es que los robots no están programados para eso. Ustedes dirán, entonces, ¿cómo es posible que lo haga? Porque el robot va aprendiendo con la experiencia, porque obviamente definirlo inicialmente de esa forma con receta es extremadamente complicado. Y otro punto relevante en el ámbito de las acciones es lo que hoy día se llaman los cobots, que es cómo, se me fue la slide. Las máquinas pueden interactuar, ¿cierto?, socializar con los humanos para resolver problemas complejos, ¿ya? Entonces, esto básicamente es el espectro de lo que está pasando hoy en día. Sin embargo, quería ir terminando para destacar unos puntos que son súper importantes y que nos está tocando a todos en todos los ámbitos, civiles, militares, privados, públicos, que es lo que tiene que ver con los desafíos, digamos que tiene la inteligencia artificial en el mundo. Uno de ellos tiene que ver con los aspectos éticos, cómo nos aseguramos que efectivamente no solamente diseñamos con principios éticos la tecnología, que es una parte del cuento, sino cómo hacemos que la tecnología tome decisiones éticas, que es totalmente diferente. Tenemos problemas en los sesgos, muchas decisiones, por ejemplo, sistemas actuales, como reconocimiento facial, están tomando decisiones muy buenas, pero están tomándola a partir de datos que están sesgados geográficamente, sesgados por género, sesgados por rango etario, y obviamente eso produce resultados que no sean del todo agradables. También tenemos problemas de regulación en términos de confidencialidad de los datos, obviamente que hay que hacerse cargo. Tenemos problemas de explicabilidad. ¿Qué pasa cuando tenemos estas cajas negras, por así decirlo, que toman muy buenas decisiones, por ejemplo, de diagnósticos médicos? Sin embargo, todavía no son capaces de explicar su razonamiento. Ahí tenemos una carencia extremadamente grande. Y esto para terminar, solamente, y esto básicamente para ponerlo en alerta, que no todo es color de rosa. El año 2019 la OCDE estableció varios principios que tenían que respetar, entre comillas, por ahora, todavía no hay ninguna ley, pero respetar todos los países que iban a incorporar la inteligencia artificial como parte de su estrategia. Y esto básicamente se resumió en 5 principios que les quiero pasar muy rápidamente para que vean las consecuencias de lo que deben cumplir los sistemas de IA, digamos, para que sean, obviamente, para que sean de beneficio a la humanidad, digamos. El primer principio, lo que dice la OCDE, voy a pasar muy rápido, dice que lo que se diseñe como IA debe beneficiar a las personas, y obviamente alguien debe asegurarse que beneficia a las personas, obviamente. ¿Ya? El segundo principio, que los sistemas de IA deberían diseñarse de forma tal que respeten las leyes y los derechos humanos.
y los valores democráticos. ¿Qué pasa si por una decisión yo entorpezco eso y dejo, no sé, por ejemplo, a alguien sin trabajo? De que no le doy un servicio, no sé, sanitario, porque el sistema decidió que comercialmente no era la persona a la cual debería hacer el servicio, ¿cierto? El tercer, básicamente, es que debería haber transparencia. Y eso quiere decir, básicamente, en simple, cómo puedo entender decisiones que me entrega un sistema de IA. Ustedes pueden pensar que en temas médicos, por ejemplo, de salud, eso es extremadamente relevante. No puedo llegar y decidir que una persona tiene, no sé, por ejemplo, cáncer a la próstata y sin ni siquiera darle una explicación de eso. Por tanto, los sistemas tienen que ser transparentes. El cuarto punto es que los sistemas de IA deben operar de forma robusta y segura, no se deben caer, entre comillas, deben ser continuos. Y si algo pasa, de alguna forma tiene que tomar el control el ser humano. ¿Verdad? Y el quinto principio que se supone que deberían respetar las organizaciones de todo tipo, es que básicamente es algo que teníamos dispuesto previamente, es que los sistemas deberían ser explicables. ¿Qué quiere decir eso? Que cada decisión debe ser transparente en términos de cómo diablos se llegó a una decisión, cómo se llegó a un cierto diagnóstico, por qué un determinado armamento disparó un cierto sector, o qué decisión se está, o cuál es la naturaleza de la decisión que se está tomando para darle crédito bancario a un cliente, por ejemplo. Ya, entonces ahí tenemos esos cinco principios. Aún los problemas no están resueltos. Faltan muchos problemas que resolver. En el mundo en general ahora están súper abocados todas las organizaciones económicas, ¿cierto?, de trabajo, para intentar regular esto, pero obviamente todavía queda mucho por resolver. Y esa es la visión que les quería dar de los conceptos de la IA actualmente. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por la exposición. Y antes de pasar con nuestro siguiente ponente, quería recordarles que las preguntas las pueden realizar a través del chat y una vez concluidas las exposiciones, vamos a pasar entonces a resolverlas y esa etapa del debate. A continuación, quiero presentarle a nuestro segundo expositor, el teniente coronel Jorge Vázquez Albornoz, quien es oficial de ejército del arma de artillería, es ingeniero militar en sistema de armas del Ejército de Chile, ingeniero civil mecánico por la Universidad de Santiago de Chile. Es máster en Ciencias de la Ingeniería Mecánica y máster en Ciencias del Diseño Computacional de la Universidad de Carnegie Mellon. Además, es autor de diversas publicaciones y libros, entre ellos El ejercicio virtual. Fue jefe del Centro de Modelación y Simulación del Ejército y ha realizado misiones de paz en Sarajevo, Bosnia. Actualmente es candidato a doctor en Ingeniería Mecánica, en Robótica, de la Universidad Carnegie Mellon. Le damos entonces la bienvenida al comandante. Hola, buenos días. Gracias, Victoria, por la presentación. Y gracias a todos los que están hoy día atendiendo a este webinar. Muchas gracias al Centro de Estudios de Investigaciones Militares por la invitación. Y también agradecido de compartir este webinar con el profesor Atkinson. Con la presentación, la verdad que me queda poco por conversar, pero voy a tratar de darle una aplicación un poco más militar y de defensa en términos de aplicaciones, tendencia y impacto. Denme un segundo para poder compartir pantalla. Si no, comparto pantalla. ¿Están viendo mi presentación? No, comandante, no carga, estamos viendo su pantalla. ¿Cómo? Estábamos viendo su pantalla. Entonces, La pasamos por el backup. ya, pásenlo ustedes, por favor, que me sale compartir desktop, ¿no? Me sale ¿sí, ¿la pueden compartir ustedes, por favor, Fabián? Cuando haga una pausa, Fabián, sigue la siguiente, ¿no? Si no, para no decir la siguiente diapositiva, así lo hacemos más fácil todavía. Perfecto. En modo presentación, sí.
Ya. Las aplicaciones de inteligencia artificial para la defensa es el título que le puse a esta presentación, pese a que voy a hablar un poco más que eso a nivel de impacto, principalmente. Vamos. Bueno, yo soy Jorge Vázquez, ya hice la presentación Victoria, he trabajado en Carnegie Mellon últimamente como alumno doctorado y como jefe de centro de simulación anteriormente en el Ejército de Chile. Y soy ingeniero politécnico militar, mención mecánica de la Academia Politécnica Militar. La siguiente, por favor. Por favor, anda avanzando mientras yo hablo. Esta es la agenda que tengo, introducción, IA, robótica, aplicaciones y impacto. ¿Qué estamos viviendo? Ese es el primer punto. Hoy día estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Ya pasamos de que las máquinas trabajaran por sí solas en la tercera revolución industrial, ahora las máquinas conversan entre ellas. Esta es la cuarta revolución. Los sistemas ciberfísicos, los sistemas inteligentes, la Big Data y el Internet de las cosas. ¿Cuáles son las tecnologías más importantes hoy día en esta revolución? Los autos autónomos, el primer robot que está entrando en el mercado real, ¿cierto? La Internet de las cosas, la integración de sistemas y la computación en la nube. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que analizando todas las tecnologías de la revolución, de esta cuarta revolución, todas están dependiéndose a sí mismas. Entonces tienen una zona de conflicto. Algunas de ellas pertenecen a zonas de resultados. O sea, tienen poca influencia sobre las demás, pero alta dependencia. Pero hay una sola tecnología o concepto de investigación, para mi punto de vista, que está impactando a todas ellas con una alta influencia y una poco dependencia. Y esa es la Artificial Intelligence. Vamos. De hecho, Gartner, que es uno de los estudiosos de la tecnología, considera que de los 4 áreas de impacto para este 2022, o sea, habilitadores críticos, el mundo inteligente, la productividad a nivel de revolución y la ubicuidad y transparencia de la seguridad. Tengo un sonido de la mayor Verónica Figueroa, por favor. Para estos siguientes años, el Edge Computing, que es la computación de borde, ¿no es cierto?, con Artificial Intelligence, donde el modelo de inteligencia artificial corre en forma local, cercano al servidor, y la Low Code Applications para inteligencia artificial, son 2 de las tecnologías que están en amarillo, más importantes para este año 2022 y para el 2023. Y así, los autos autónomos, la realidad virtual con metaverso, el aprendizaje supervisado y no supervisado, el aprendizaje reforzado, están esperándose que impacten en los próximos 5 y 10 años. ¿Y qué pasa hoy día? Que estas tecnologías están en un pic de expectativas. No sé si me están escuchando, Victoria, Fabián, ¿me están escuchando, cierto? Ahora se escucha. Yo no lo escucho a ustedes. Profesor, comandante, ¿nos escucha bien? No se escucha ahí. Sí, se le va el audio. Comandante, ¿me podría confirmar que nos escucha, por favor? No se escucha. No lo escuchamos. Bien, vamos a tomar un pequeño momento, 1 o 2 minutos, por favor, mientras esperamos que vuelva el audio del comandante Jorge Vázquez y continúe con su presentación. Por mientras, sí es importante recordar de que, tal como lo mencionaba el profesor Atkinson, el desarrollo de la inteligencia artificial está generando nuevos desafíos
para el ámbito de la defensa, debido a que estas tecnologías, como también nos señalaba el profesor Atkinson y así el comandante Vázquez, se encuentran presentes en el mercado internacional. Por lo tanto, el acceso a ellas, las barreras de acceso para las tecnologías de inteligencia artificial, no solo van a estar disponibles para aquellos estados que desarrollan... Estoy acá, Victoria, por si acaso. Perfecto, sí, disculpe, se me desconectó, parece. Sí. Vamos, necesito que Fabián, si puede, por favor, ir pasando un poco más rápido. Ok, vamos. Sí, perfecto. Ya, entonces la inteligencia artificial hoy día tiene altas expectativas, está revolucionando el mercado, está revolucionando cómo trabajamos, cómo nos relacionamos y también cómo nos defendemos. Comandante. De nuevo está con problemas. Bueno, vamos a esperar unos minutos nuevamente. Parece que el comandante está con problemas de conexión. Cosas que pasan en países como el nuestro. Tenemos, recuerden, grandes desafíos desde la innovación tecnológica y particularmente desde las telecomunicaciones. No sé si me podría confirmar el comandante si es que nos logra escuchar, ya sea por escrito. Ahí está, creo, de nuevo. ¿Comandante? Sí, estoy con problemas de señal. De señal, lamentablemente. Si gusta, puede apagar la cámara a ver si mejora la calidad del audio. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Ya. Entonces, ¿qué está pasando? Que, como dijo el profesor Atkinson, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial son los sistemas que actúan como humanos. Siguiente. Está clasificada por diferentes capacidades que tenemos los humanos. La capacidad que tenemos de aprender, de hablar, de ver, ¿cierto?, de movernos, de planificar y también de pensar. Siguiente. Y está dividida básicamente en tres grandes niveles. Primero, la inteligencia artificial es un campo de estudio. No es un método ni un algoritmo, ¿no es cierto? Es un campo de estudio que estudia algoritmos que hacen que los computadores se parezcan a nosotros, los humanos. Y dentro de Artificial Intelligence, la rama más importante, ¿cierto?, es el aprendizaje máquina o Machine Learning. Y dentro de ellas, lo que está más fuerte avanzando en investigación es Deep Learning o redes neuronales. Siguiente. El aprendizaje de máquina puede estar clasificado en tres grandes grupos. Aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, o sea que yo no etiqueto, ¿cierto?, los atributos. Y tercero, el aprendizaje reforzado, o sea que la gente inteligente aprende por su entorno. Siguiente. ¿Se escucha bien, Victoria? Sí, se escucha bien. Perfecto. El aprendizaje supervisado, ¿cierto?, como dije anteriormente, el modelo es creado por el humano, con una data, ¿cierto?, y esto genera predicciones, clasificaciones o regresiones. Siguiente. El aprendizaje no supervisado, el modelo, ¿cierto?, genera que se etiquete por sí mismo la data. Y con esto, ¿no es cierto?, generar principalmente clustering, o sea, agrupación de información por atributo, para poder, por ejemplo, recomendar, hacer sistemas de recomendación. Siguiente. Dentro del aprendizaje no supervisado, ¿cierto?, está las redes neuronales o Deep Learning, que podría ser ocupado o no, dependiendo de la técnica, pero el más importante hoy día, que está avanzando muy fuerte en manipulación, sobre todo en robótica, es el aprendizaje reforzado, donde la gente interactúa con su entorno y este entorno le entrega, ¿cierto?, una recompensa o un castigo, y con esa recompensa él va aprendiendo. ¿Y por qué? Sí, porque los robots son bancos de prueba de la inteligencia artificial. Es la mejor forma de ver cómo está funcionando mi algoritmo. Siguiente. Y cabe destacar, como spoiler alert, ¿cierto?, que la data science son los métodos para tratar la data, para procesar la data, que es muy diferente, ¿no es cierto?, a la artificial intelligence, que son algoritmos. Vamos. Siguiente. La robótica, en ese sentido, es una tecnología de aplicación, es un banco de prueba que se divide en tres áreas: percepción, acción y cognición.
Y es multidisciplinario, es un deporte en equipo. ¿Cierto? Hay mecánicos, electrónicos, informáticos, psicólogos. ¿Por qué? Siguiente, porque el robot es un sistema, ¿no es cierto? Que conociendo el entorno, percibiéndolo con sus sensores, ¿cierto? Posee software que pueden esta información traducirla en una información útil, aprender de ella o razonar y luego accionar sobre este entorno mediante actuadores, que son los motores, ¿cierto? Los graspers, los efectores finales, las tenazas del robot, las manos, los pies, etcétera. Entonces, es la mejor forma de entender esto como un sistema. Este subsistema de percepción, por ejemplo, igual que como lo mostraba el profesor Atkinson, hacer segmentación semántica, como lo muestra en la imagen. O sea, decir qué objetos cuál es el nombre del objeto que estoy mirando, en forma de conocer y detectar su borde. Siguiente. Siguiente. Y el razonamiento del robot puede estar dividido, ¿cierto?, en varias áreas. El razonamiento, aquí es donde están los algoritmos de Machine Learning, ¿cierto? Mediante el humano en el loop, con Reinforcement Learning, mediante aprendizaje por imitación, mediante aprendizaje preentrenado o mediante aprendizaje multitask. Siguiente. Y la acción de esto, vamos. La acción es donde puede estar el control automático, ¿no es cierto? La dinámica, la estática y todo el conocimiento del movimiento que tenemos los ingenieros, más el Reinforcement Learning como una forma de manipular objetos según su recompensa. Siguiente. Hay diferentes entornos para trabajar en robótica. Un entorno es la robótica a rueda, ¿no es cierto? Que la interacción es rueda-suelo. Siguiente. No sé si me escuchan bien porque... ¿okay? Sí, ¿se escucha bien? Perfecto. Robot con extremidades, ¿no es cierto? Como por ejemplo un hexapodo que está en pantalla para específicamente terrenos complejos, escalamiento y modularidad. Siguiente. Robots marinos. Multiplataforma, el 70% del planeta es de agua, entonces hay que generar cartografía submarina y por eso es tan importante la recolección, por ejemplo, también de basura por parte de robots marinos, submarinos y superficiales. Robots aéreos, donde se dividen en dos, básicamente, a la fija y a la rotatoria. Y llegamos finalmente a la aplicación de defensa que me costó mucho por todos estos problemas de conexión. Vamos. Acá hay por lo menos 3 áreas grandes, ¿cierto?, que está atacando la inteligencia artificial en la defensa. Primero, a nivel de sensores. Hoy día hay vehículos terrestres autónomos con toda la tecnología y el ecosistema de los autos autónomos se están transfiriendo a la defensa, ¿no es cierto?, con vehículos militares multisensoriales, con múltiples capacidades y generar una autonomía completa de vehículos militares y así sacar al humano del loop. Segundo, a nivel de efectos o impactos en el campo de batalla, ya sea, por ejemplo, con enfrentamientos no cinéticos, donde el soft power, que se llama, o sea, las redes sociales, con sistemas de recomendación, está haciendo un apoyo increíble desde el aprendizaje no supervisado para la guerra en Ucrania, por ejemplo, o para otros conflictos. Y también, tercera área, la logística. Todo el soporte, ¿cierto?, logístico, por ejemplo, en robots para suplementos de bodega, en robots aéreos para abastecimiento en campo de batalla, en robots PAC, ¿cierto? Se está generando, por lo menos en los países más desarrollados del mundo, centros de distribución, ¿cierto?, autónomas. ¿Para qué? Para poder
tener la modularidad de ponerse en un campo de batalla, ¿no es cierto? Y luego entregar abastecimiento en forma rápida, con menos personal y en forma escalable a diferentes partes. Siguiente. Y en ese sentido, los vehículos militares autónomos es la tecnología que más se ha desarrollado debido al ecosistema civil del auto autónomo. Los autos autónomos son el único robot que están dando en el mercado mundial, que se está insertando de verdad en el mundo real. Ha costado mucho insertarlo, pero se está insertando. Y toda esa tecnología de percepción, de simulación, de herramientas, ¿no es cierto?, de visualización y de soluciones completas se están transfiriendo al mundo de la defensa para sacar a los humanos del loop y generar una tendencia global para allá. Por eso es que hay tanques autónomos, vehículos de apoyo autónomos, ¿no es cierto?, camiones autónomos, etc. Siguiente. También la navegación autónoma. El uso de los drones como subtecnología que mayor ha crecido en los últimos 10 años ha hecho de que los drones son una herramienta vital para la defensa, debido primero a su navegación autónoma, segundo a sus capacidades de visión y percepción con cámaras, ¿cierto? Tercero, teniendo chips que pueden hacer correr algoritmos de machine learning dentro de ellos y así poder navegar, por ejemplo, sin GPS, detectar objetos como por ejemplo amenazas adversarias, optimizar su cobertura en caso que estén inspeccionando una zona, ¿cierto? Optimizar su ruta con un problema de planificación de ruta, que es un problema matemático, sorteo de obstáculos y además mapeo de entorno. O sea, son capaces, hoy día los drones son la subtecnología robótica aérea más capaz de insertarse en el mundo de la defensa. Y la tendencia es transformarlo, ¿cierto?, en swarms, o sea, en enjambre de drones. Siguiente. Y así también los drones están apoyando mucho el reconocimiento autónomo. Se conectan con la unidad fundamental, ¿cierto? Y se usa como un sistema autónomo aéreo, conectado con la unidad terrestre, conectado con el puesto de mando de emergencia o de combate, y entregando información vital con o sin el filtro de Machine Learning. Entonces, Machine Learning está en varias áreas. Una forma de Machine Learning, como dijo el profesor Atkinson, es para la navegación autónoma. Otra forma es para el soporte autónomo, para la logística. También puede ser para la visión. Lo que estoy mirando como dron, esas imágenes las estoy clasificando para tener información útil. Y además está Machine Learning para tomar decisiones mejores, o sea, para tomar decisiones con información más sofisticada. Siguiente. Por ejemplo, la toma de decisiones en tiempo real. Es muy distinto recibir 500 imágenes, ¿no es cierto?, en el puesto de mando, que recibir 1 a 5 imágenes con información importante, con información, ¿no es cierto?, útil. Y esa información sofisticada es parte del ambiente operacional del puesto de mando. O sea, es parte para la toma de decisiones por parte de los comandantes. ¿Por qué? Porque cada acción, cada decisión tiene un alto valor. Mientras más estratégico soy, ¿cierto?, como puesto de mando, mi acción o mi decisión es más alta. Y por eso que, de hecho, las empresas, ¿cierto?, del mundo que trabaja para la defensa, están creando algoritmos de reinforcement learning o de aprendizaje reforzado, ¿cierto?, para tener la tecnología más sofisticada a las decisiones más estratégicas, o sea, más altas. Siguiente. Y eso apoya a la conciencia situacional. Y está conectado, o sea, es multiplataforma, está conectado con el sistema de mando y control, que es multi-device, multidominio, ¿cierto? O sea, lo puede estar viendo el soldado como individuo, la patrulla, ¿no es cierto?, la unidad fundamental y el puesto de mando. Todo conectado. Y donde los algoritmos de Machine Learning son parte de un sistema integrado. Y esos algoritmos pueden ayudar a mejorar, ¿cierto?, la clasificación de imágenes o ayudar, ¿no es cierto?, a la interacción hombre-máquina. Siguiente. Es así también como los sistemas de recomendación. Típico método de aprendizaje no supervisado, o sea, de clustering, conectado con redes sociales, por ejemplo, Twitter, Instagram o Facebook, ¿cierto?, está haciendo un enfrentamiento no cinético que se llama. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, donde las cámaras voladoras, o sea, drones
muy pequeños, de bajo costo, pero con cámaras muy sofisticadas, ¿cierto? Pueden generar imágenes y generar contenido para las redes sociales y generar, ¿cierto?, lo que se llama el soft power, o sea, un impacto sobre el campo de batalla cibernético sin tener que ocupar la fuerza. Siguiente. La visión artificial también es una de las tecnologías que más ha crecido en los últimos 10 años con la inserción de Deep Learning o las redes neuronales, ¿no es cierto?, en la tecnología. ¿Por qué? Porque el órgano más importante del ser humano son los ojos. Nuestra visión es lo más importante, lo primero que se creó. Entonces, esto genera una multiplicidad de plataformas, ¿cierto? Reconocer, por ejemplo, reconocer lo que es un objeto de otro objeto es algo que Computer Vision o la visión artificial está mejorando incluso el ser humano. En ImageNet, un desafío que generó Stanford en 2015, algoritmos de Computer Vision o de visión artificial fueron capaces de detectar más objetos que los mismos seres humanos. Entonces, a diferencia del procesamiento natural de lengua, a diferencia, ¿no es cierto?, de la robótica, la visión artificial hoy día le está ganando al ser humano. Por ejemplo, en detección de objetos. Entonces, toda esa investigación se está transfiriendo al mundo de la defensa. Siguiente. ¿Cuál es el impacto? ¿Sí? Mi comandante, solo para avisarle que nos queda 1 minuto, por favor. Ok. Lo que pasa es que como al principio tuvimos problemas de conexión, me atrasé un poco. Si quieren, llegamos hasta acá porque es un poco podemos parar hasta acá la presentación. No hay problema, para que tengamos tiempo para hacer para las preguntas. Justamente, ¿sí? Muchas gracias. De todas formas, solicitar las personas que quieran más a posterior tener acceso a esta conversación, va a quedar disponible también en nuestro sitio web la grabación de este webinar. Así que instancias para continuar conversando vamos a tener. Quería agradecerles a ambos por las presentaciones. Realmente es un tema bastante apasionante que abre espacio, ¿no? No solo para imaginar, sino que para ir pensando en el desarrollo del conflicto multidominio y cómo esto va a ir cambiando la naturaleza, obviamente, de lo que entendemos por conflicto, guerra, la interacción social, entre otras cosas. Tenemos 2 preguntas y la primera, que la realice Cristóbal, me gustaría dirigírsela al comandante Vázquez y que dice, ¿en qué medida el desarrollo de la inteligencia artificial incidirá en la competencia entre los países por constituirse en potencias? Si quiere, mi comandante, por favor, contestar enseguida para luego dar paso a la siguiente pregunta al profesor Atkins. ¿En qué medida la inteligencia artificial a los países la va a transformar en potencia? Incidirá entre la competencia de los países por consolidarse como potencias. Bueno, ¿cómo se llama el que preguntó Cristóbal? Sí, Cristóbal. Ya. Cristóbal, hoy día, ¿cierto?, hay 2 potencias en el mundo, China y Estados Unidos, están gastando cada una alrededor de 6 billones de dólares solamente en algoritmos de Machine Learning, inteligencia artificial, para la defensa. De hecho, Estados Unidos, de esos 6 billones, 4 billones, ¿cierto?, los gasta para el Army, Air Force y Navy, y los otros 2 millones es solo inteligencia artificial afuera de la defensa. Entonces, de los 6 billones que gasta en Artificial Intelligence, en investigación de Artificial Intelligence en Estados Unidos, 4 se va a la defensa. Entonces, es muy importante, lo ven como un factor clave. Rusia también está insertándose en el mundo de la inteligencia artificial, insertando muchos algoritmos, principalmente en la toma de decisiones. Pero ¿cómo incidirá a que se transformen en grandes potencias o no? Yo creo que va a ser a través de la toma de decisiones. No la robótica o la visión, sino que la toma de decisiones. Ahí está, creo yo, el core para el crecimiento de potencia. Pero o sea, no tengo mayor información. Muchas gracias, comandante. Bueno, la segunda pregunta va dirigida al profesor Atkinson y dice, ¿cómo la inteligencia artificial puede contribuir al desarrollo de capacidades en materias de ciberseguridad? Wow, es una pregunta amplia, gracias. ¿No sé quién preguntó?
No escucho. Viene sin nombre. ¿Ah? Anónimo. Anónimo. Ya. No rastreable, profesor. ¿Cómo? Rastreable no atribuible, como el ciberespacio. Ok. Oye, gracias por la pregunta. Bueno, en realidad, lo de ciberseguridad y algo que también atañe al tema de defensa, pero llevado a un ámbito electrónico, digamos. Si uno piensa en lo básico, el objetivo básico de la ciberseguridad es básicamente detectar amenazas en un ciberambiente, ¿cierto? Ataques, etcétera. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué el rol, que quizás es el fondo de la pregunta, por qué el rol de la IA ahí y no antes? Porque obviamente la ciberseguridad que se ha tratado hasta aquí resolver por un montón de tecnologías, y esto no es nuevo, digamos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el tema? Que obviamente uno ahora no puede asumir que la conducta de los atacantes, digamos, de los intrusos, el que sea, es estática. El problema es que es dinámico. Y tú cuando diseñas tecnología tradicional de automatización, como yo decía en la charla, tú tienes que asumir que hay cierto entorno que es fijo, que no cambia mucho en el fondo. Y eso es falso. Eso es justamente el problema que tiene la ciberseguridad, que no solamente te cambian las personas, digamos, o el tipo de acción que realizan, ilegal, por ejemplo, o de intrusión, sino que además cambia su perfil. De hecho, esto se parece, para que un poco vean la analogía, en una tecnología que desarrollamos hace años atrás para detectar ilícitos cuando la gente se cuelga de la energía eléctrica, cuando roba energía. ¿Ya? ¿Y qué pasa? De un año para otro, tú te podías dar cuenta, y en ciberseguridad lo mismo, es más rápido, es peor en ciberseguridad, cómo los perfiles de las personas, de los que cometen los ilícitos, van cambiando. Por tanto, si tú tienes tecnología tradicional, eso no lo va a poder abordar eficientemente, digamos, porque estaría obligado a tener que modificar todo tu sistema a cada rato, lo cual, digamos, punto de vista humano, recurso económico y tiempo, es imposible. Entonces la ciberseguridad se posiciona como un nicho súper relevante donde la inteligencia artificial se puede aplicar en diferentes aspectos, detección de intrusos, ¿cierto? Cómo yo aprendo los perfiles de los que generan los ilícitos para hacerlo de la manera más eficiente y, digamos, y efectiva de costo en general. Entonces yo creo que hay un marriage, ¿cómo se llama? Un casamiento, ¿cierto? Súper natural. Yo creo que se está dando ahora entre la ciberseguridad y la inteligencia artificial. O sea, el rol es clave para eso, obviamente para resolver problemas en entornos de ciberseguridad que son extremadamente dinámicos. Muchas gracias, profesor. Bueno, tenemos también la pregunta de Gonzalo Andrés Vázquez, que señalaba qué ocurre cuando se realiza un ciberataque sobre un organismo de inteligencia artificial, por ejemplo, un robot. ¿Cuál? Chula. Buena pregunta. Yo creo que una parte de eso puede responderla quizá, no sé, Jorge, quizá. Sí, bueno, pasa mucho que los robots hoy día son sistemas ciberfísicos, ¿cierto? Están conectados a la nube, están a veces corriendo los modelos en la nube y ahí se pueden ser atacados. De hecho, ese es uno de los principales problemas de la robótica que hoy día, lo que se llama la Internet de las cosas robóticas, en vez de Internet de las cosas. Sí, bien. También tenemos... Sí, no... Oye, pero me gustaría agregar algo, Victoria, un poco para complementar lo de Jorge. Eso está muy relacionado en general con el tema regulación y ética, porque entre otras cosas, seguramente muchos de ustedes fanáticos de los escritores de ciencia ficción se recordarán de Asimov. Y ahora hay leyes, principios de Asimov que se pueden, para la redundancia, aplicar directamente al sistema ciberfísico, sistemas virtuales que utilizan IA. ¿Por qué lo menciono? Porque uno de ellos, esos son los principios que obviamente aseguran que la máquina, por ejemplo, si es capaz de comportarse o cuando llega a comportarse autónomamente, tiene que velar por su propia seguridad y por su propia sobrevivencia. Y de hecho es tan así que ustedes lo pueden llevar actualmente, no solamente el tema de defensa, digamos. Vean lo que pasa con los vehículos no tripulados y cuál es el tema de principios que tiene. Que obviamente, ¿qué pasa si el vehículo se encuentra en un momento, está conduciendo la máquina, digamos, y se encuentra en una situación en donde puede salir accidentado o destruido el vehículo? O pasa a llevar personas y mata personas. Entonces, ¿cuál es la decisión ahí? Es una decisión ética que obviamente pasa de alguna forma por esta filosofía de las leyes de Asimov. Por tanto, eso de alguna forma sí se está
tomando en cuenta cada vez más, porque los organismos reguladores, especialmente en la Comunidad Europea, que es lo que están más avanzados en regulación actualmente, están de alguna forma exigiéndolo, ¿ya? No así en China, que obviamente ellos se van por otro carril, y los norteamericanos que están ahí como 50-50, digamos. Eso. Muchas gracias. Bueno, tenemos 2 preguntas más ya para ir cerrando. La primera del coronel Gómez, que le pregunta a usted, profesor. Como usuario de los sistemas, hay muchas empresas que hablan de inteligencia artificial y que aplican la inteligencia artificial en sus productos como un modo de marketing o moda. ¿Cómo uno puede discriminar el nivel de inteligencia artificial que utilizan y si realmente esta está siendo implementada? Oye, muy buena pregunta, pero este webinar, ¿para qué parte del mundo está saliendo como para limitarlo en lo que uno habla? Estamos para todo Chile. Ya, bien. Oye, voy a tratar de ser súper polite, pero en realidad hay un tema súper malo en términos de las empresas, que en realidad es de forma transversal, digamos. Que obviamente están ofreciendo servicios, tecnología que aparentemente usan IA, y hay 2 cosas. De hecho, está avalado incluso por el estudio de la Comunidad Europea, que una consultora hace un par de años atrás evaluó todos los servicios y productos que ofrecen empresas del área de IA, especialmente startup, y descubrió en la Comunidad Europea, eso mismo se ha hecho algo similar acá, para que se den cuenta las cifras, descubrió que más del 40% de las empresas que estudiaron no estaba usando ningún tipo de IA, solamente era para fines de venta. Aquí en Chile, básicamente el doble, altero. Ahora, ¿cómo uno se da cuenta también? Bueno, eso no es tan trivial, pero hay veces que uno empieza, como se dice en buen chileno, a apretar un poquito a la gente, a hacer las preguntas claras y uno se da cuenta que no. Yo recomiendo que en la presentación que hice al principio yo puse como... ¿a qué se dirían los cambios de paradigma? Yo puse como 4 o 5 problemas. Eso son los básicos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces uno ve un servicio de tecnología que en realidad, si uno analiza estos criterios que yo les pasé, uno se da cuenta fácilmente que primero no requería inteligencia artificial, para nada. O sea, se puede haber hecho de la forma tradicional, automatización convencional, mucho más simple, más barata y lo peor, o más paradójico, con tecnología que la institución ya tenía, que ni siquiera tenía que comprar. La tecnología está, quizás recursos humanos más o menos, pero está. Entonces, es fácilmente detectable eso por esa razón, y además por el hecho de que en general, y este es un tema que tiene que ver con los negocios, mucha tecnología ahora se está haciendo a nivel de servicios que se proveen en la nube. Entonces, los terceros que venden, no entienden la tecnología. Entonces, a veces no es solamente materia que está engañando, muchas veces engañan, en realidad, sino la otra parte de las veces es porque no las entienden, porque venden cajitas negras, por decirlo en términos sencillos de diseño. O sea, un servicio que ellos bajan en la nube, que no tienen la menor idea, obviamente, qué es lo que está pasando, pero lo venden y le ponen IA, porque el rótulo de IA vende, y además porque esa es la orden que recibieron. Pero la verdad ha sido bastante lamentable eso. Y para terminar un poco, quería conectarlo con algo que se partió el 2019, se terminó el 2021, a mitad de año, más o menos, que hubiera sido la oportunidad ideal para que Chile se posicione bien en eso, porque se diseñó la primera política nacional de inteligencia artificial, que Chile cayó medio a placer, porque cayó tarde. Yo participé en la primera etapa de la política en el año 2019, después la tomó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se generó un documento, pero que en realidad el documento es solamente declaración de intenciones, no hay recursos, no hay nada, y era la oportunidad justamente para que Chile se hubiera posicionado en el contexto al menos sudamericano, tanto a nivel público como privado, en tecnología libre, desarrollo de tecnología, porque hay que diferenciar desarrollo de uso. Si alguien pregunta si se está usando tecnología de IA en Chile, sí, un montón. ¿Cuánto se está desarrollando? ¿Cuánto se está innovando? Casi tiende a cero. O sea, yo creo que las excepciones son algunos organismos y las startups, algunas de ellas. El resto es todo copy-paste de lo que está afuera. Entonces, hubiéramos tenido una buena oportunidad ahí, porque hay una política y un documento que no se ha ejecutado, esperemos que en los próximos años se retome, pero hubiéramos tenido una pseudo solución justamente para evitar esos problemas, que generar una industria propia en que realmente se están haciendo cosas de verdad. Muchas gracias por la respuesta. Sin lugar a dudas, ha sido un webinar bastante interesante, apasionante, en donde hemos hablado de innovación, de desarrollo, de tecnología, pero también de los desafíos futuros, vigentes, para
el desarrollo de los conflictos, cómo esto va a ir cambiando la tipología de la guerra y a la larga también cómo la inteligencia artificial, la robótica avanzada y este desafío, ¿no?, similar al crear vida en dotar de inteligencia a organismos autónomos, organismos artificiales, va a modificar sin lugar a dudas la balanza del poder regional, dando espacio para poder seguir prospectando, desarrollando y, por qué no, también visualizando el futuro que queremos para Chile y para nuestra defensa. Finalmente, a nombre del Centro de Estudios e Investigaciones Militares del Ejército de Chile, quiero agradecerles a todos por su participación y recordarles que el CECIM realiza y difunde varios de sus productos académicos, como los estudios estratégicos, la revista Escenarios Actuales y también productos de formato audiovisual como CECIM en 2 minutos, a través de nuestras redes sociales. Por esto es que les dejamos invitados a entrar a nuestra página web www.cecim.cl y a seguirnos en nuestras redes sociales como CECIM Chile en Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Muchas gracias a todos por su participación, asistencia y nos veremos en un próximo webinar del CECIM. Muchas gracias, Victoria y profesor. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo muy bueno. Por la invitación. Hasta luego, muy bueno. Muchas gracias. Buen día, Gracias, nos vemos. saludos. Muchas gracias. Excelente. Muy